Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. Esta tarde, entre medios, platicaremos sobre la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador a prácticamente un año ya de la elección presidencial. Aquí iniciamos. Universidad de Sonora, Unison TV y el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación presenta Entre Medios, un espacio para el análisis de la comunicación en nuestro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarles. Soy Jesús Moreno Durazo y le doy la más cordial de las bienvenidas a Entre Medios, como cada semana. Estamos transmitiendo desde los estudios de Unison TV en la Universidad de Sonora y el día de hoy, como ya le adelantaba, vamos a platicar. Estamos prácticamente en la víspera del 1 de julio, cuando fue la elección presidencial del año pasado, donde, como todos sabemos, resulta ganador por un amplísimo margen el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese es el tema que traeremos esta tarde a la mesa de Entre Medios. ¿Dónde está el secreto de Andrés Manuel López Obrador para mantener la popularidad que mantiene a meses ya de ejercicio de gobierno incluso? Y para eso me permití invitar para que compartan con ustedes su visión, su experiencia, sus conocimientos del tema a dos actores importantes que le entienden muy bien al asunto de los números, al asunto de la encuesta, al asunto del pulso en materia de precisamente de encuesta. Le quiero dar las gracias y la bienvenida a Daniel Rivera. Daniel, muchas gracias por acompaños. Hola Jesús, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Oye, que eres químico de profesión por el TEC de Monterrey, pero te fuiste metiendo a la cosa de la consultoría. Por cuestiones, por azares de la vida, digamos, me dedico a esta profesión de la consultoría y del tema de datos. Pero sí, soy ingeniero químico de profesión. Daniel es director de Macrodatas, una firma de consultoría e inteligencia de datos, y también es un generoso colaborador en varios espacios de comunicación en los que ya nos ha tocado coincidir también en otros momentos. Muchas gracias, Daniel. No, gracias a ti. Y muchas gracias también a Carlos Aspe. Carlos es licenciado en Economía por la Autónoma de Nuevo León. Carlos, con una maestría en Economía por el ITAM, dirige una agencia de investigación de mercados, CIMSA. Así es. Y ha sido también profesor universitario. Así es, Jesús, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí contigo. Conozco tu trayectoria. Muchas gracias. Y te quiero felicitar también, aprovechar. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, ya la semana pasada, esta página ustedes la recordarán y la visitaron seguramente durante las campañas, que se llama Oráculos MX. Ya volvió, ahora sí como decimos en Sonora, volvió a las andadas y volvió a subir estudios de seguimiento de la popularidad del presidente. Tiene una al corte de mes de mayo donde revisa las encuestas del Universal, del Financiero, de Parametría, de Demotecnia, de Buendía y Laredo, de Encol, de Consulta Mitofsky y de Arcop. Son 7 casas encuestadoras y lo hace el famoso poll of poll que le llama, ¿no? Donde, voy a simplificarlo demasiado, pero trata como de empalmar los resultados de todas las encuestas y sale un resultado. Me llama muchísimo la atención que se mantiene altísima la popularidad del presidente. En unas encuestas andará cerca de los 80, en otras andará entre 60, 70, pero el resultado de la concentración de todas las encuestas marca 72% de aprobación contra 22% de desaprobación. Carlos, ¿cómo leer esto? Bueno, primero que nada, yo creo que hay que ver lo que es una encuesta nacional, ¿no? Es una encuesta nacional y el nivel de representatividad es en ese tenor, en la parte nacional. Y yo creo que habría que eventualmente segmentarlo, ¿no? Segmentarlo por
regiones, segmentarlo por perfiles socioeconómicos y evaluarlo de esa manera. No lo tenemos a ese nivel, ¿no? Sin embargo, yo creo que, volviendo a tu pregunta, yo creo que parte del ejercicio que él está siguiendo, que tiene que ver mucho con lo que él siguió cuando él estuvo... Candidato. Anteriormente cuando estuvo como jefe de gobierno de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí. y veíamos cómo él tenía ese ejercicio de cual todas las mañanas estaba él pues, al pulso con la opinión pública, y yo creo que pues bueno, le sabe al tema y lo ha venido siguiendo, y esa parte, bueno, pues nos dice que el ruido muchas veces no es tanto la calificación que se le da de que eso es una buena o mala medida, sino también de que la gente se esté informando al día y que no genere mucho ruido, que ahorita con las redes sociales es muy fácil permear malas y buenas noticias. Gracias, Carlos. Daniel, ¿cuáles consideras tú que son los elementos que permiten a Andrés Manuel López Obrador mantener esa enorme popularidad? Ya pone un tema, Carlos, que lo analizamos en el programa de la semana pasada, que son las famosas conferencias mañaneras. O sea, no es nada despreciable estar de hora y media a 2 horas en cadena nacional, prácticamente gratis, ¿no? Todos los días, gratis, más todas las redes sociales habidas y por haber, más todos o una gran cantidad de medios tradicionales que en sus páginas de internet cuelgan la famosa mañanera, más los youtubers, más todo lo que ya sabemos. Claro. Ese es un buen elemento. Yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos está demostrando o nos sigue demostrando lo que nos mostró durante la campaña, que es un genio en el tema de la comunicación, que le entiende pues a este tema. Y creo que el hecho de estar presente, como decías ahorita, tiene es un arma de 2 filos, ¿no? También como te da una presencia, también te da un desgaste. Claro. Entonces, yo creo que hay un desgaste importante por parte del presidente, que se ve en un decremento de las encuestas. Lo que tú mencionabas ahorita, tienes toda la razón, se mantienen números altos, pero todas muestran una caída, por lo menos de 5 a 10 puntos desde que empezó su gobierno. Entonces, creo que el desgaste que puede tener es importante. También veo yo que hay un interés, o hay grupos de interés que están muy pendientes de los errores que suceden en la administración para darles vuelo, ¿no? Tanto en redes sociales como en medios de comunicación tradicionales. Es evidente que hay un interés, o sea, que hay un grupo opositor por debajo del agua que no tiene una cara visible, que está tratando de desgastar la imagen del presidente a través de reportajes, memes, presencia en redes sociales de otro tipo, resaltando contradicciones, etcétera, magnificando cualquier resbalón, pues. Y el tercer punto que quería tocar con ustedes, siguiendo lo que decía Carlos, es que muchas veces nosotros nos damos cuenta o percibimos la realidad en nuestro grupo pequeño, ¿no? Sí, claro. En nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo, pero la realidad puede ser muchas veces otra. Es decir, a lo mejor para nosotros o en nuestro grupo la gente está enojada o no está de acuerdo, pero si nos vamos a otras partes del país, en otros niveles socioeconómicos, en otras regiones geográficas, a lo mejor la realidad es muy distinta, ¿no? A ver, es un buen dato ese, porque el presidente no hay fin de semana que no ande en campaña. Así es. Él se mantiene. Yo creo que eso es otro elemento que, salvo lo que ustedes opinen, habría que poner en la mesa para tratar de entender la popularidad. Esto de estar en los aeropuertos, en vuelos comerciales, de estar en contacto con la gente, que a veces le va mal, le va mal, le reclaman, pero el grueso, yo creo que el saldo es positivo, fotos, selfies y tal, y luego llegar a las plazas públicas y subirse a los templetes como un elemento adicional que quizá pueda darle para mantener la popularidad. Vamos a hacer una pausa, nos están indicando que tenemos que hacer el primer corte, vamos a regresar en un minuto, no se vaya, estamos entre medio. Gracias por seguir con nosotros. Estamos entre medios, transmitimos desde Unison TV en la Universidad de Sonora. Estamos platicando sobre la popularidad todavía alta, aunque nos decía Daniel, con leve caída ya, o notoria caída ya, como usted la quiera ver, de la popularidad del presidente en algunas encuestas. Carlos, tú señalabas al principio del programa la importancia de estar expuesto en medios y citabas
el ejercicio del presidente como jefe de gobierno. Jefe de gobierno opositor en aquel tiempo al presidente Vicente Fox. Entonces, tuvo una jugada de astucia de robarle el show todas las mañanas y poner la agenda desde allí, desde la Ciudad de México, el epicentro, el poder, como todos sabemos, y rum, desparramaba, ¿no? Pero era el político opositor en aquel tiempo. Hoy es gobierno. Daniel ahorita decía, está por ahí el riesgo del desgaste, de seguir con esta dinámica, de no hacer ajustes, de estarse exponiendo todos los días con él, con su gabinete, a veces, pues, puede llegar un desgaste inevitable. ¿Tú lo consideras así o crees que todavía tiene cuerda para buen rato esto de las mañaneras? Yo creo, Jesús, que sí. No, lo que pasa es que hay que ver el modelo de desarrollo que está siguiendo el presidente. Es un modelo que no necesariamente está siguiendo hacia todos, ¿no? Sino él propiamente tiene muy claro el ejercicio de poder para un desarrollo post-neoliberal, le llama, ¿sí? Más enfocado hacia la parte social. No es como en la anterioridad el desarrollo estabilizador de Zedillo, de Salinas, ni tampoco el compartido de Echeverría, del desarrollo compartido en el cual la sociedad se mostraba, había ganadores y perdedores en todos los segmentos sociales de la sociedad, dependiendo de cómo iba la inflación, etcétera, el tipo de cambio, pero había ganadores y perdedores tanto en el nivel socioeconómico bajo, medio y alto. En este caso, el modelo que está siguiendo el presidente aparentemente es un modelo más polarizado, es un modelo en el cual el segmento se le da privilegio al segmento popular, segmento social, y lo cual lo que lo llevó al poder, que era el segmento social, más aparte un switcher, digamos, si lo vemos como el 80-20, en aquel entonces el 80-20 era el sector social, más un switcher de inconformes, más el segmento alto, que ese definitivamente antes y ahora no está con él. Era el menos. Pues, el ¿no? menos. Entonces ahora yo creo que ese 80-20 se convirtió como en 60 y el switcher del 20 se está un poquito como yendo hacia la parte de la oposición de López Obrador, del rechazo de López Obrador. Sin embargo, ese 60% le alcanza todavía para tener un nivel de gobernanza como el que tiene actualmente. El hecho de estar todos los días expuesto, Daniel, como está, evidentemente en algún momento se tiene que resbalar, pues, tiene que incumplir alguna promesa a la que se haya comprometido allí, tiene que algún periodista, como fue el caso de Jorge Ramos, tan sonado, le puede dar un gancho al hígado y lo puede sacar de balance un poco. Merma eso, pega eso, desgasta eso la imagen, contribuye a bajar popularidad. Sí, yo creo que sí, pero también hay que tomar en cuenta que la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, él está digamos que en rounds de sparring todos los días. Entonces, cuando lleguen ese tipo de, vamos a ponerlo, adversarios, pues va a estar mucho más entrenado y va a ser mucho más hábil para poder sacarle la vuelta, para poder utilizar las herramientas que también sabe utilizar el presidente. Desgasta, definitivamente desgasta, pero creo yo que es una muy buena alternativa a lo que teníamos antes, ¿no? Que era nada, que era silencio. Sin duda, ¿no? Entonces, sin duda. Creo yo que tiene sus pros y sus contras desde el punto de vista de la comunicación gubernamental. Creo que tiene sus pros y sus contras desde el punto de vista político. Definitivamente está en campaña y les está jugando campaña a toda la oposición gratis, con una exposición mediática tremenda. Y pues yo creo que va haciendo un estira y afloja con sus números, ¿no? Creo que es importante que Presidencia también tenga números propios de popularidad y que vaya haciendo un análisis en cuanto a qué tan conveniente es seguir haciendo esa estrategia, si las mañanas son más largas o son más cortas, o qué temas sí tocar, qué temas no tocar, etcétera, ¿no? Carlos, ¿qué temas consideras tú, a propósito de lo que comenta Daniel, que son los que más le pegan? Lo que más le pegan en términos de darle hacia abajo, pues, ¿no? Sin duda, no sé si el de la inseguridad a estas alturas le haya pegado. Yo tengo la impresión de que todavía no. Me da la impresión de que se ha desviado muy bien la atención por el tema de la Guardia Nacional y que eventualmente el receptáculo natural
de eso pues será el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, pero yo tengo la impresión de que el tema de seguridad no le ha pegado. No sé si hayan visto encuestas de ustedes donde ese tema esté apareciendo ahí. ¿Qué temas le desfavorecen, digamos? El tema de lo económico le pegó también en su momento con el conflicto con el aeropuerto, ¿no? Ese gran tema para mí es la parte, el tema de lo económico, definitivamente para mí es como una tarea pendiente realizar, ¿no? El resultado que vemos de las encuestas en cuanto que está muy arriba en el nivel de popularidad, sin embargo, cuando evaluamos cómo está la economía y cómo considera que la economía, sale con indicadores bastante deficientes, ¿no? Entonces no es propiamente el tema de economía, está como, yo lo veo como la pata de la mesa que le falta al gobierno de López Obrador, ¿no? La parte de la economía. Daniel. Para mí creo que es la economía de las familias. O sea, creo que el tema macroeconómico va a seguir siendo un parteaguas, ¿no? Rompe con ciertos grupos macroeconómicos, pero al mismo tiempo se reúne con Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional. Entonces, está jugando los dos juegos, el tema también de las relaciones exteriores con el tema Trump y el tema... Ese tema puede no salirle también en el corto plazo, ¿no? Pero creo que a final de cuentas salió bien librado, vamos a decirlo así, aun cuando lo que comentaba al principio, hay grupos de interés que tratan siempre de golpear ese tipo de acciones. Creo yo que donde va a estar su principal punto débil es en el tema de la economía de las familias. Si no logran que los programas sociales bajen a los más necesitados, es decir, si no son eficientes en el gobierno, ese tema sí le va a terminar pegando y va a terminar generando un enojo social por la gran esperanza que había desarrollado en los grupos más vulnerables. Ahorita sigue siendo eso, ¿no? Sigue siendo esperanza todavía. Hay un plazo todavía del luna mielero donde la expectativa sigue estando a favor de él, ¿no? Para mí creo que se va a acabar al año. O sea, creo que si al año no se logra que las grandes promesas económicas, los grandes apoyos sociales que él prometió no logran bajar por ineficiencias del gobierno, por corrupción o por el tema que sea, ahí es cuando le va a empezar a pegar. Muy bien. Pues vamos a hacer la siguiente pausa y regresamos en un minuto. No se vaya, estamos entre medios. Ya volvemos. Estamos entrando ya a la recta final de este Entremedios. Estamos platicando con dos estrategas y consultores políticos, más bien en materia de opinión pública, tomadores de opinión pública, Daniel Rivera, Carlos Aspe. Carlos, yo citaba al principio del programa la página de Oráculos, que está dándole seguimiento muy puntual. Yo creo que es de los esfuerzos más consistentes y mejor consolidados para darle seguimiento. Y básicamente toman dos o tres cosas. Uno, las encuestas. Dos, está midiendo las coberturas de los medios también que se están haciendo. Y tres, hay estudios temáticos. Uno de ellos es el de economía, que ustedes ya han mencionado. En materia de lo que pasa por los medios, que es mucho la intención precisamente de un programa como este, estar analizando lo que pasa por los medios, revisaba yo las coberturas que tienen y cuando se refiere a notas informativas, el balance es neutral, es decir, los medios están consignando lo que el presidente está haciendo o está diciendo, es neutral. Hay un positivo de 31%, un neutral de 43% y un negativo escaso de 26%. Sin embargo, donde sí hay negativos rudos es en la parte de la comentocracia, de la opinología, ¿no? Los críticos, un poco los que mencionaba Daniel ahorita, ahí los negativos, el balance de la opinión es 44% de negativos. Esto a la larga desgasta la imagen de un presidente o sigue siendo tan fuerte ese maestro de la comunicación del que hablaba Daniel ahorita, que está incluso por encima de esto, que pudiera ser, pues esa es lectura para círculo rojo, hombre, eso la gente no le llega, es un poco lo que decimos coloquialmente, pues no, la gente no lee periódicos y
cosa que yo sí tengo ahí como mis dudas. Yo creo que antes sí, si hablamos de hace 2, 3 años, Jesús, el tema de redes sociales era como para un segmento muy particular de gente conocedora de redes, particularmente con un nivel cultural y que leía y que participaba en redes. Actualmente ya más del 95% ya está utilizando las redes sociales, de tal manera que se convierte en un instrumento de mayor influencia que el medio tradicional, o el primer eslabón del medio, que es el tradicional, sino yo creo que ya la opinión se realiza por ahí. Entonces, en ese sentido, yo siento que sí está generando una opinión. Sin embargo, desde el punto de vista del gobierno federal, del presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé qué tan importante sea para ellos también, puesto que su gobierno está con una directriz muy clara hacia beneficiar al sector social, al sector del segmento medio hacia abajo. Estamos hablando de aproximadamente el 70% de su gobierno, que casualmente es ese 70% del que hablabas ahorita sobre el nivel de aprobación que tiene el gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que está muy polarizado en cuanto a las preferencias. Si nosotros, es muy fácil ahora, o más bien yo recomendaría hacer una encuesta más bien segmentada, es decir, ir midiendo al presidente a su segmento popular y ver cómo está avanzando, retrocediendo en donde está propiamente el sector social o su capital político, y luego, por otro lado, también medir al segmento del otro 30% y ver esa tendencia para ver cómo se está moviendo. Y seguramente la varianza va a ser muy diferente, ¿no? No es el caso, decía ahorita, como el desarrollo estabilizador y desarrollo compartido, en el cual el capital político o los sectores beneficiados con estos programas de política económica estaban en ambos segmentos poblacionales. Ahorita están claramente diferenciados. Aquí yo creo que desde el punto de vista de política pública, lo importante es cómo permear esas políticas sociales para que realmente le beneficien al resto de la población. Veíamos en estas semanas anteriores un acercamiento muy importante de parte del presidente con el sector económico, sí, ¿cómo no? y eso yo creo que prende una luz en cuanto a ese segmento, a ese 30%, una luz muy favorable para inyecta confianza, ¿no? Inyecta confianza y le da un poquito más de sentido a ese modelo de desarrollo postneoliberal del que nos habla el presidente y que hasta ahorita le vamos entendiendo. Eso es jalar a los machuchones, ¿no? Exactamente. En campaña fueron los machuchones, jalarlos, hacerlos firmar un acuerdo ahí de 32,000 millones y para invertir en México y buscar a ver si así se logra conseguir el famoso 4% de crecimiento anual. Pues vamos a ver. ¿Cómo la ves tú, Daniel? A ver, los medios, la opinión, la comentocracia y el presidente. Yo veo dos temas aquí. Número uno, sí hay una caída muy importante en el presupuesto de medios del gobierno federal. Entonces, es natural que los medios tradicionales no hablen tan bien del presidente. Sacando la lengua, claro, por supuesto, porque sí hay un tema de dinero ahí que es innegable. Y el otro tema también es el tema de la comentocracia famosa. Yo creo que sí está muy limitado en cuanto a su influencia. Yo creo que se utiliza más para mandarse mensajes entre la misma clase política y para tratar de influenciar el famoso círculo rojo o ese 1% del 1% probablemente que está enterado de los temas políticos y que tiene pues la capacidad o tiene el tiempo también o tiene las ganas de poder ponerse a leer columnas, a lo mejor no en un periódico impreso, pero sí a través de los medios electrónicos. Entonces, creo que sí es también de resaltar, y tú me lo podrás, ustedes me podrán dar la razón o desmentirme en el tema de que son maestros universitarios, que el deber ser del periodista, el deber ser del medio, es hacer exactamente eso. O sea, mostrar, no aplaudir, no tampoco golpear por golpear, pero sí ser siempre crítico del poder, siempre crítico del gobierno y estar al pendiente de lo que se está haciendo mal. No tienen por qué estar tampoco señalando siempre lo que está bien, ¿sí me explico? Entonces, creo que el papel de los medios tiene que volver a esa base, o sea, olvidarnos de esos papeles anteriores donde había medios oficiales, donde había medios que aplaudían y había uno o dos medios críticos. Creo que debemos de ser más imparciales en todas
desde los medios que son del gobierno, porque también vemos ese otro lado, ¿no? Vemos un Canal 11 que se está yendo a aplaudir como foca, ¿no? De todo lo que se hace el gobierno, pero vemos también medios que se están dedicando solamente a golpear. Entonces, creo yo que debemos de encontrar un justo medio en ese sentido, o los medios deben de encontrar un justo medio en ese Coincido sentido. totalmente, y yo creo que hay un gran pendiente ahí, yo lo he comentado en varias mesas acá entre medios, el asunto de los medios públicos. A mí no me gusta para nada el giro que están tomando algunos medios públicos, concretamente Canal 11. Yo, de hecho, pongo en duda si deben transmitir las mañaneras completas. Eso es un asunto de costos. Pero bueno, Carlos, nos queda prácticamente un minuto. Y así para concluir, ¿qué pasa con AMLO en Sonora? ¿Cómo ves tú el factor López Obrador el 2021 en Sonora? Se habla de la posibilidad de que él aparezca en las boletas para que la gente diga si quiere o no que continúe en el poder. ¿Va a ser un factor en la elección a la gubernatura del 2021 en el estado de Sonora? Pues yo creo que no nomás aquí en Sonora, sino en todas partes, ¿no? O sea, en todas partes se ve que claramente la sombra, vamos a llamarlo así, del presidente definitivamente tiene un nivel de influencia y lo seguirá teniendo. Yo creo que de aquí al 2021 el saldo será positivo, definitivamente que sí será un factor favorable el hecho de que eventualmente, no sé si se vaya a dar o no, pero sí sería un factor, si aparezca o no en las boletas, pero definitivamente el saldo de aquí al 2021 sería un factor positivo para aquella persona que vaya a estar en las fórmulas aquí con las Sonora, mismas, ¿no? Con las mismas siglas. Exactamente. Tú, Daniel, ¿cómo la ves así? 15 segundos. Me parece que el presidente, por como veo la estrategia hasta ahorita, va a seguir estando presente en los temas políticos, se va a meter muy fuerte con los temas de campaña, ya se metió rumbo a este año, el que sigue también lo va a hacer, y seguramente en el 2021. Creo que sí es necesario ver cómo vamos a acotar o cómo se va a acotar políticamente al presidente, para que no influya de tal manera o que no influya tanto desde el poder hacia las elecciones venideras. De manera decisiva. Pues oye, pues yo les agradezco muchísimo, Daniel Rivera, Carlos Aspe, que nos hayan hecho el honor de visitarnos. Fue la primera, pero espero que no sea la última. Claro. Acá entre medios. Contrario, gracias por la invitación, Jesús. Gracias, Carlos. Gracias, Daniel. Gracias, Carlos. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes. Gracias a los jóvenes de la licenciatura en comunicación que con un gran esfuerzo detrás de cámaras hacen posible este espacio, guiados, por supuesto, por la producción ejecutiva del maestro Giovanni Martínez, con el apoyo de los técnicos de Unison TV. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por su confianza. Recuerde, tenemos aquí una cita entre medios dentro de 8 días. Hasta entonces.